Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al webinar que tenemos el día de hoy de parte del Colegio de Ciencias Económicas. Les damos la más cordial bienvenida a los que están asistiendo a este webinar. Queremos agradecer a don Rodolfo Antonio Murillo Arias, que muy amablemente ha permitido darnos este espacio para un tema que es bastante interesante, como es el capital reglamentario versus el capital económico. Entonces, vamos a dejarlos con don Rodolfo para que aprovechemos al máximo todo el conocimiento que él nos va a impartir el día de hoy. Don Rodolfo, la gente suya, adelante. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, esta presentación normalmente se desglosa en dos partes. En una primera instancia, recordar lo que es capital reglamentario, que es capital económico, cómo se distinguen, cuáles son sus semejanzas, si logran converger o no, y una segunda presentación con un ejemplo en Excel de cómo hacer la valorización de un préstamo y justamente cómo a través ya de eso calcular la pérdida inesperada que eso vendría representando el capital económico. Voy a empezar de una vez entonces con el tema. A ver, no logro bajar aquí algo pasó aquí. Tiene que darle clic Ahora nada sí, más. Eso, ahora listo. sí. Sí, es que le di clic, pero curiosamente, gracias. Bueno, lógicamente voy a hacer un recuento por el poco tiempo que tenemos en la presentación. Sabemos que desde hace muchos años, y principalmente el año 74, que se creó el Comité de Basilea, la idea es ir manejando y mejorando la supervisión que las entidades financieras tienen a nivel internacional en el manejo de sus riesgos, para que tomen una actitud prudente o sepan definir hasta dónde llegar en las inversiones que ellos realizan con el fin de poder salvaguardar los fondos de los ahorrantes. En ese sentido, bueno, entre otros mecanismos o indicadores que apoyan el manejo de las instituciones financieras, tenemos, bueno, razones de liquidez de fondos propios, solvencia, en fin. Ustedes, como bien lo saben, en 1988 se crea el primer acuerdo, luego de haberse creado este comité en el 74, con Basilea I, que lo que busca es, aunque de manera muy rígida, poder medir ciertos riesgos, principalmente el riesgo de crédito. También se incluye el riesgo de mercado y riesgo de tipo de cambio. La idea es tomar cuál es el tipo de capital mínimo que debe requerir una institución financiera para poder hacerle frente a materializaciones o eventos de crédito, perdón, de riesgo que lleven al traste con la sobrevivencia de las instituciones. En ese sentido, así es como se empieza a dar esta primera experiencia en normativa prudencial para salvaguardar los fondos de los ahorrantes en las instituciones financieras. Luego tenemos el caso de Basilea II, que lo que busca es mejorar en el año 2004, mejorar la manera de cálculo tanto del RWA como de los fondos propios, siempre manteniendo ese 8% exigido para poder salvaguardar, hablando de capital regulatorio, los fondos a los ahorrantes. Es un primer intento también en cuanto a flexibilizar esa manera en que se venía calculando en Basilea I, esa razón de 8%, tanto el capital reglamentario, ese Tier 1, Tier 2 y el RWA, proponiendo también medidas no solo recomendadas, sugeridas a nivel global
por el acuerdo de Basilea previo, sino definir de una manera más profunda dentro de los requerimientos de cada institución, hacer converger el capital económico con el capital reglamentario. Entonces, siguiendo con la presentación, bueno, el objetivo de los capitales reglamentarios, los reguladores tienen la obligación de salvaguardar, perdón, aquí casi no puedo ver, como que se me corta el... Ok. Perdón, salvaguardar el dinero de inversión de los ahorrantes y por lo tanto supervisar la solidez financiera de las entidades ante eventuales periodos de crisis o prevención de mal manejo de fondos, incluido el financiamiento al terrorismo o narcotráfico. De ahí que se define un capital mínimo regulatorio. A diferencia del capital regulatorio, el capital económico lo que busca es poder, incluyendo el riesgo en que me voy introduciendo en las actividades donde quiero invertir, cuál es la rentabilidad que logra obtenerse, por ejemplo, en los préstamos que las instituciones financieras estén otorgando a los diferentes sectores productivos del país. Entonces, en ese sentido, mientras uno lo que busca es, por mandato del ente regulador, salvaguardar la existencia o la solvencia de entidades financieras, el otro que también le interesa eso, pero más introducido dentro de la rentabilidad o el negocio, los sectores a la que las entidades financieras quieran dirigirse, si el sector comercio, si el sector industrial, en fin. Entonces, en ese sentido, el capital económico representa para las sociedades de servicios financieros el monto de capital propio mínimo requerido para cubrir riesgos inherentes al negocio en que operan. Ese capital es calculado en función de la cantidad de capital propio que la sociedad requiere con el fin de asegurar su solvencia financiera, dado un periodo determinado con una probabilidad predefinida de quiebra. Entonces, el capital regulatorio lo que intenta es, lógicamente, salvaguardar con capital propio exigido por el ente regulador, pero es un 8%. Más allá de ese 8%, ¿con qué cuenta en capital contable la entidad para asumir riesgos dentro de su propia actividad? O sea, dentro del capital contable, ¿cuánto podría yo disponer que sería respaldado por el capital económico? ¿Cuánto podría yo destinar esos recursos para hacer empréstitos a las diferentes actividades? ¿Y cuál es ese riesgo en que estoy incurriendo? ¿Cuál es esa rentabilidad, considerando ese riesgo que me da el rédito a mí para no solo sobrevivir, sino crecer como entidad y obtener rentabilidad? Esa es la ciencia de eso. Entonces es importante crear indicadores eficaces y eficientes que identifiquen la naturaleza de las inversiones realizadas con el fin de poder clarificar apropiadamente los riesgos a los que están expuestas dichas inversiones con sus correspondientes grados de sensibilidad. Lo que voy a hacer es que, habiendo hecho ese resumen, vemos aquí, para mostrarles a ustedes, en un primer intento, Basilea 1, realmente ustedes ven una línea horizontal, independientemente de las calificaciones de riesgo de crédito que pueda tener una entidad, estamos sobre un 8% y es insensible ante cambio en este tipo de probabilidad de default que yo pueda caer. Luego ya en Basilea 2 hay dos tipos de metodología propuestas, está la estandarizada o enfoques más especializados a nivel interno que se pueden proponer. Entonces, como ustedes pueden ver, hay mayor sensibilidad e incorpora justamente dentro del cálculo en ese primer pilar de Basilea 2 ese tipo de medidas que brinden mayor sensibilidad ante cambios de probabilidades de default que diferentes actividades a las que se canalizan los créditos puedan tener, y no simplemente considerar a todos por igual como lo hacía Basilea 1. Entonces, recordando desde Basilea 2, un primer pilar en ese sentido, donde inclusive se incorpora el riesgo operativo dentro de los riesgos considerados. Lógicamente, usted toma modelos internos. Bueno, yo quiero saber
qué tan buenos o qué tan eficientes o eficaces son esos módulos que usted como entidad bancaria propone. Para eso necesito un backtesting y necesito que me haga también un stress testing en el sentido de en situaciones de crisis, cómo se comportan esas medidas de riesgo y si el capital con que cuenta la entidad soportaría o no eventos de riesgo de crédito principalmente para hacerle frente a esos riesgos materializados. Entonces, como ustedes pueden ver, ahora sí se da mayor precisión dentro de la medición en lo que se refiere a capital regulatorio. Vamos a ver, introducirnos ya más a fondo lo referente al capital económico. Tenemos entonces un primer indicador de medidas de rentabilidad, beneficio neto entre fondos contables, fondos propios contables. Como ustedes pueden ver, es tomar los estados financieros, utilidad neta entre fondos contables. Esto es algo muy inflexible y no incorpora factores de riesgo. Y como habíamos acabado de mencionar, requiere de medidas más eficientes que me midan lo que yo busco, más eficaces que me digan lo que yo busco, perdón, y más eficiente en el sentido de que me den también resultados de lo que yo ando midiendo en un momento oportuno y de manera previa a que se materialicen riesgos. En ese sentido, esta medida que acabamos de ver cuenta con dos limitaciones. Los fondos propios no están calibrados de acuerdo a las diversas líneas de actividad específicas donde se canalizan las inversiones. Y B, la medida contable de fondos propios representa una medida insensible ante versiones de riesgo asumidos con sus respectivos niveles de afectación por línea de actividad donde se direccionan los recursos económicos. Por otro lado, entonces, con el afán de lograr mejorar esa sensibilidad ante los riesgos asumidos en la calibración de los recursos, es que tenemos propuesto este otro indicador, como ustedes pueden ver, el Return on Capital, que toma en cuenta el capital económico, ya no el capital contable, y lo que busca es, lógicamente, ante pérdidas inesperadas, poder cubrir ese tipo de riesgo al que yo hago mención. Y algo muy importante también es que en el capital económico se mide el nivel de concentración por país, por región, por industria. Realmente se miden esas correlaciones y cómo a las actividades a las que yo estoy calibrando los recursos se ve afectado. Entre más concentración o correlación haya y más concentración tenga usted en ciertos sectores, mayor va a ser el capital económico que se va a requerir para poder solventar por esa mayor concentración pérdidas inesperadas que puedan ocurrir. Entonces aquí se incorpora el factor riesgo de manera importante. Otra medida más eficaz que es con la que yo trabajé y tuve experiencia, es el raro, porque también sobre cada actividad se toma el beneficio de esa actividad, cuál es su pérdida esperada y el capital económico que se consumiría justamente para poder, tomando en cuenta los riesgos, para poder canalizar los fondos a esas actividades en particular. Entonces, claro, para eso tengo que ver, ok, con qué capital en mis estados financieros cuento, cuál es el capital económico que voy a consumir y si me da o no me da con el capital económico que se requiere considerando el capital contable con el que estoy cubriendo el 8% del capital regulatorio. Entonces, ahora sí, ¿con qué me queda? Y cuál es el capital económico que se va a consumir por las actividades a las que yo voy a canalizar mis recursos a las actividades en cuestión. Vean ustedes que en la primera razón no hay un subíndice I. En esto sí, ¿por qué? Porque ya me voy directamente a ver la rentabilidad asociándole el riesgo sobre cada actividad a la que yo me voy a dirigir. ¿Y cuánto sé yo qué es lo que, si es correcto o no es correcto asumir ciertos riesgos o capital económico? Eso va a estar dirigido lógicamente en función del apetito de riesgo que las instituciones financieras tengan con base en el perfil de riesgo definido previamente. Entonces, se trata, ahora con precio de capital económico, se trata de una medida de capital ajustada al riesgo específico de cada actividad. Capital económico corresponde al monto de fondos propios, permitiendo compensar el diferencial existente entre los ingresos medios esperados
de una actividad y su correspondiente pérdida esperada, lo que representa justamente los fondos propios disponibles para cubrir las pérdidas inesperadas. Entonces, ese monto de fondos propios está en función de dos medidas de riesgo: perfil, como les decía, el grado de aversión o apetito de riesgo, y muy importante, el nivel de confianza con que la institución esté dispuesto a llegar, digamos, para cubrir tipo de pérdidas inesperadas. Ya voy a explicarme un poco mejor en eso. Vamos al siguiente ejemplo. Supongamos que el nivel de confianza, el cuantil al que yo deseo, es un 99%, yéndonos a la cola de la distribución. Entonces, por ejemplo, esto significa que la institución financiera está dispuesta a aceptar un nivel de pérdidas que sobrepase el VaR, el valor en riesgo, que vendría siendo ese cuantil a 99%, un caso sobre 100. ¿Verdad? Porque estoy dejando por fuera un 1%. Entonces, en ese sentido, mi apetito de riesgo dice, bueno, yo estoy dispuesto a tolerar que en un caso sobre 100 en un año, normalmente el capital económico se calcula sobre un año. Entonces, un caso sobre 100 en un año, ocurra eso, es decir, ocurra que yo no logre estimar apropiadamente las pérdidas inesperadas y se me vaya un caso. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el capital económico representa entonces la protección contra pérdidas inesperadas futuras, dado un nivel de confianza en un plazo determinado dado, normalmente es un año. Por lo tanto, la cantidad de capital se calcula en función de la exposición de la entidad durante un determinado plazo y un porcentaje de probabilidad asumido. Entonces, usualmente se toma un año, como yo les decía, y la probabilidad determina conforme a la notación, clasificación de riesgo, es decir, análisis de solvencia general, de capacidad de pago de deudas, dependiendo del objetivo de lo que tenga la entidad. Veamos este otro ejemplo. Por ejemplo, una clasificación objetivo AA exige un 99.7% de un nivel de confianza para el cálculo de capital económico, donde a su vez el regulador exige por Basilea II un 99.9% de nivel de confianza para determinar el capital regulatorio. Entonces, lo anterior se traduce en decir que para un nivel de confianza ese 99.97% significa que el apetito de riesgo de la entidad acepta una probabilidad de 3 entre mil posibilidades de crédito que el banco caiga en insolvencia o que sobrepase esa pérdida inesperada que yo estoy aceptando o tolerando en 12 meses. Aquí tenemos un gráfico muy claro. Ustedes pueden ver la pérdida esperada. Ahí yo tomo la provisión, ahora sí, de la pérdida esperada a ese cuantil que yo estoy definiendo, que estoy determinando. Yo digo, bueno, si mi rating objetivo, como lo dice ahí, es BBB, voy a estar dispuesto a aceptar menos capital económico para cubrir pérdidas inesperadas. Pero si yo quiero cubrirme más, tengo un grado de aversión al riesgo más alto y no, yo quiero realmente un rating objetivo de AAA dentro de mi cartera de crédito, entonces yo digo, no, realmente voy a estar consumiendo más capital económico para lograr ese objetivo. Por supuesto, no hay que tomar y no hay que olvidar que dentro de la simulación que se hace de capital económico, como yo les decía, entre más concentración tenga yo de mi cartera, más voy a consumir, más rápido se me va a gastar el capital económico para poder poder otorgar dichos créditos si es que es la voluntad de la entidad financiera, pero más capital económico voy a consumir y la rentabilidad podría bajarse. Tomando en consideración el raro como medida, ¿verdad? Eso va a depender, entonces, lógicamente, otra vez, dentro del apetito de riesgo que tenga definido la entidad financiera. Entonces, el cálculo de capital económico incorpora penalizaciones por concentración de riesgo y mitigación por diversificación. Como yo les decía, se produce concentración cuando se acumulan operaciones en una misma línea de actividad o que hace un comportamiento similar de mercado. Lo anterior, pues, lógicamente, estamos hablando de diversificación. Entonces, el capital económico debe ser lo suficiente para cubrir todas las pérdidas inesperadas, ya que las pérdidas esperadas, lógicamente, están ya reconocidas en el estado de resultados. Muy importante, entonces, ahí es donde analizamos el riesgo versus rentabilidad, como lo vieron ustedes en el raro.
¿Cuál es el reto de la medición en capital económico? Bueno, lógicamente, en el pilar 2, en Basilea 2, se establece, bueno, yo tengo que hacer, como yo le decía, una validación de los modelos. Usted como entidad bancaria va a proponer medidas internas que midan mejor, de manera más apropiada y capture la sensibilidad más rápidamente de los riesgos que se ve sometido una entidad financiera, pero también, ok, en la parte de gobierno corporativo, la alta gerencia dice, bueno, ¿cuál es la estrategia con la que yo deseo seguir? ¿Cuáles son los riesgos que no son asumidos dentro del capital regulatorio, pero riesgos estratégicos que sí tienen que ser incorporados en el capital económico? El tema es que muchos riesgos tienen diversidad de su forma de cálculo. Es complejo poderlo unificar y incorporarlo como una sola medida dentro del RAROC, por ejemplo. Entonces, tenemos el caso del riesgo reputacional o riesgo estratégico, donde se hace más compleja su medición. Entonces, ¿cómo incorporar esos elementos para el cálculo de capital económico? Ese es un poco el reto y el desafío que las entidades financieras tienen en ese sentido. Yo sé por literatura que, por ejemplo, un capital económico para riesgo de crédito, otro para riesgo operativo, otro para riesgo de mercado. Entonces, habría que hacerlo como separadamente, pero en una sola unidad, ese es el reto que las instituciones tendrían. Entonces, bueno, análisis de bondad en la medición del capital económico, ¿cómo testar esa bondad? Sabemos capital económico igual a pérdidas inesperadas. Entonces, un tema interesante, bueno, la relación de las distribuciones de pérdidas y ganancias no observables directamente. ¿Qué podría hacer uno? Bueno, si usted tiene datos, es que eso es muy importante considerar, tener una gama importante de datos históricos, que de hecho eso es pedido ahora por el Pilar 2 en Basilea 2. ¿Para qué? Para poder generar distribuciones empíricas. Si usted ha tenido experiencias en pérdidas o en crisis económicas, usted puede tomar de ese dato histórico y generar lo que llaman muestreos aleatorios con reemplazos. Entonces va creando nuevas simulaciones, nuevas distribuciones, y usted va viendo ahora sí, bueno, cuáles son las pérdidas inesperadas que estoy tomando, estoy creando dentro de cada una de esas distribuciones, y con eso logro ver si efectivamente el capital económico con el que cuento está logrando o estaría logrando soportar pérdidas inesperadas futuras. Entonces, en ese sentido, podríamos medir, eso es una manera, en la parte de la bondad de medición de capital económico. Entonces, muy importante, capital regulatorio versus capital económico. Entonces, contrariamente al capital reglamentario y a la razón de solvencia, donde existe una única definición, cada entidad dispone de su propio criterio en la definición de capital económico. Eso es muy importante. La manera de medir el capital económico puede diferir. Yo aquí traigo una propuesta, que es la propuesta de KMB Moody's, el modelo de KMB para riesgo de crédito, establecida, propuesta por Moody's, y sin embargo, usted podría medir el capital económico de manera distinta, por ejemplo, incorporando modelización a través de cópulas, que ahí tengo un artículo también muy interesante que habla al respecto. Ahora, en la norma reglamentaria, no, es más rígido, establecido por el ente regulador. Aunque se asemejan también, porque también da la libertad que en la medición de riesgos propios de la entidad bancaria, cada uno pueda proponer su propia medida. Y eso es lo que Basilea 2 quería, y quería hacer converger el capital regulatorio con el capital económico. Pero ahorita vamos a ver por qué es que se dificulta un poco. Entonces, en ese sentido, contrariamente a la norma reglamentaria, donde esta impone sus criterios a las entidades, estas últimas definen su propia directriz de capital económico en función del mercado meta y nivel de concentración de acuerdo con su respectivo planeamiento estratégico, definiendo de esta manera su apetito y riesgo. 2. En el capital regulatorio se ignoran los efectos agravantes o mitigantes producto de la concentración y diversificación
de riesgos, pero hay que tomar en cuenta, por Basilea II se definió un modelo que se llama, discúlpeme, se llama Asymptotic Single Risk Factor, que lo que hace es que incorpora un factor de riesgo sistémico para poder considerar dentro del capital regulatorio efectos macros que puedan ir contrarios a los intereses de la institución financiera. Hay ciertos elementos comunes como el expected loss, el probability default y el LGD que son similitudes o factores o elementos que coinciden o que son compartidos tanto por capital regulatorio como por capital económico. Lo que pasa es que el capital económico entra más finamente en la medición de lo que es la diversificación o efectos sistemáticos en la medición del riesgo que el capital regulatorio no incorpora, como el efecto de riesgo país, la parte de concentración o efectos regionales y sectoriales también. Hay todas unas fórmulas econométricas que si ustedes tienen interés pueden contactarme y yo con mucho gusto se los puedo definir más apropiadamente cómo es que Moody's enfoca el tema, pero va más allá de lo que el capital regulatorio entra, como además de que el capital regulatorio solo toma en cuenta un solo factor, en capital económico muchísimo más factores para esa media diversificación, concentración. Es importante tomar en cuenta que ante mejores calificaciones de crédito, pues lógicamente el nivel de correlación va más a ir enfocado a la parte sistémica. Bueno, factores comunes, ya eso yo se los dije. Y muy importante es que en el tema de capital regulatorio, el capital económico se toma muy en cuenta como factores costo de capital y margen de intermediación financiera. Pues lógicamente, si el margen de intermediación financiera es más grande, pues lógicamente hay más incentivos a canalizar recursos a esas actividades y pues lógicamente consumiría menos capital económico. Entonces, bueno, por ejemplo, en ese sentido, la relación positiva entre capital económico y capital económico está en función del nivel de costos de capital que la entidad esté dispuesta a soportar. Okay. Entonces, básicamente, digamos, más enfocado, entonces, capital económico a lo que es rentabilidad, viendo entonces costos de capital, margen de intermediación financiera, nivel de concentración dentro de las actividades, cuánto capital económico me va a consumir y entonces cuánto nivel, si me cubre o no ese nivel de pérdidas inesperadas, perdón, con los que estoy yo estimando. Ahora, posibilidades de convergencia. Entonces, con la reforma realizada en Basilea II sobre el empleo de la razón de Cook, el modo de cálculo de capital reglamentario se modifica, se brinda una mayor flexibilidad entre relaciones de los riesgos asumidos, buscando así acercarse al valor de capital económico, tomando un tipo de movilización que genere mayor sensibilidad en el capital regulatorio ante cambios en los riesgos que asume la entidad. Entonces, este acuerdo tenía esa intención justamente de conducir ambos capitales hacia la consecución de los mismos objetivos. De esta manera, definir objetivos comunes, reglas comunes claramente definidas, de tal forma poder considerar el conjunto de riesgos asumidos por las diversas actividades de la entidad. Entonces, se hablaba de proceso top-down o bottom-up. Dice, el primer mencionado pone en evidencia los riesgos asumidos o asumir de forma global por la alta dirección, en tanto que el segundo enfoque tiende a acumular información sobre riesgos no identificados o sin propiedad, pero que a la vez no son despreciables y de esta manera lograr obtener información relevante sobre el conjunto de riesgos que se asumen, lo que apoya la colocación óptima de recursos en las actividades y objetivos de la empresa. Este último caso lo que quiere decir es que yo, por ejemplo, puedo ser el propietario del riesgo de crédito, otra persona el propietario del riesgo de mercado, otra propietario del riesgo operativo, pero cuando empieza una directriz, un proceso bottom-up, se pueden empezar a identificar cosas que quedan sueltas, que no tienen dueño, pero que son importantes y a la hora de sumarlo forman un riesgo no negligente
dentro de ese proceso, que es importante considerarlo para ver hasta qué punto realmente se ve afectada la institución o no a la hora de canalizar recursos a ciertas actividades. Por eso dice colocación óptima de recursos en actividades objetivos de la empresa. Entonces, como pueden ver, esto es un gráfico top-down y bottom-up para la gestión de riesgos en una entidad. Dentro de lo que sigue posibilidades de convergencia, no obstante, la gestión de riesgos en las instituciones se mantienen muy fragmentadas y centralizadas por línea de negocio y se consideran diversos o distintos riesgos por actividad en cada una de las áreas. Por otro lado, se presenta la dificultad de que algunos tipos de riesgos se tornan difíciles a medir, lo que hablábamos hace un rato, como es el caso del riesgo reputacional. También riesgos empresariales o estratégicos son de interés de nivel de capital económico como mecanismo de cobertura ante la materialización de pérdidas inesperadas, aspectos no tocados por capital reglamentario. Por tanto, la percepción global de riesgos para una actividad dada se torna ardua producto de la posibilidad de agregación de los diversos tipos de riesgos en un marco de medición unificada. Y eso lógicamente dificulta una metodología cuantitativa única. Entonces, para resumir, tenemos, bueno, en lo que es la pérdida esperada, pérdida inesperada, y algo muy importante que dice aquí, dice pérdidas inesperadas contra el juzgamiento que tiene la entidad de decir, de ir más allá con un cuantil mucho más alto. Bueno, ¿cuánto es ese costo adicional de mantener ese capital sostenido para justamente hacerle frente a pérdidas que podrían ocurrir fuera del marco que yo definí como pérdida inesperada? Es ahí donde lógicamente se hace un estrés, como les decía, bueno, puedo generar distribuciones varias por los mismos datos y ver hasta qué punto me están dando los valores de pérdidas inesperadas simulados, tomando en cuenta periodos de crisis existentes en el pasado. Entonces, decir, no, realmente mi apetito y riesgo, con base en la experiencia anterior y los datos con que contamos, vemos que realmente ir a un 99.99% de nivel de confianza, en realidad resulta muy caro mantener en capital económico que está respaldado por capital contable, para hacerle frente a eventualidades que superen esa estimación que estoy haciendo yo sobre pérdidas inesperadas. Conclusión, el capital regulatorio y el capital contable responden a objetivos diferentes. Entonces, en ese sentido, el primer mencionado está determinado en un ente regulador por factores macroprudenciales, mientras que el segundo brinda apoyo en la alta dirección en la orientación de las operaciones empresariales, no solamente la determinación de estrategias, sino también en tarificar transacciones, apreciándose así los rendimientos potenciales sobre cada una de estas y definiéndose a su vez los límites de riesgo que involucran también los niveles de concentración asumidos, por supuesto. A nivel de metodología de cálculo de capital reglamentario mantiene un tipo de valoración limitada en relación al cálculo de correlación con factores de riesgo, cosa contraria al capital económico, al margen del logro de convergencia entre capital regulatorio y capital económico. Pero lo relevante es realmente que esas dos nociones vayan experimentando mejoras en la forma de ser calibrados para el beneficio de la estabilidad financiera y crecimiento económico. Son dos herramientas de medición que responden a objetivos distintos, pero que son complementarios en el logro de la estabilidad y la permanencia de entidades financieras. Esto yo lo basé principalmente de un documento en noviembre de 2005 que es en francés, Capital Reglamentario y Capital Económico, por la Secretaría General de la Comisión Bancaria de División División de Supervisión General del sistema bancario del Banco Central de Francia. Yo no sé si tengo tiempo para pasar ok, ¿cómo estimo yo el capital económico? Principios de valoración de capital económico. Don Rodolfo. Sí. Sí, ahorita tendría que dejar de compartir pantalla para volver a compartir la otra presentación. Sí, cierto, disculpen. No, tranquilo. A ver. Le doy el botón rojo, ¿verdad? Es correcto. Ok, y ok. Sí, disculpe, fui como muy rápido ahí y se me olvidó. Ok. Ahora sí.
Vamos a ver. Correcto, ahí nada más dele presentación. Ah, sí. Ok. Principios de valoración del capital económico. Ok, hay varios insumos que yo tengo que tomar en cuenta y eso me voy por la experiencia que tuve en el Banco Nacional de Canadá en la simulación, en Real Frontier de Moody's para la estimación de capital económico. Entonces, esto está basado también sobre documentación propia de Moody's. Primero que todo, como insumos, el Default Risks Real Free Term Structure, el 0 ADF, que es el KMB, observó que la diferencia entre los rendimientos de bonos corporativos con un nivel de riesgo de crédito muy bajo, entonces tomamos en cuenta rendimientos de bonos corporativos con un nivel de riesgo muy bajo y bonos del tesoro, y entonces se ve ese diferencial. Entonces ellos observaron que es más grande ese diferencial de lo que se ha explicado, el diferencial es por riesgo de default. En el caso de Banco Nacional de Canadá, ellos tomaron como base la estructura a plazo de tasa swap, de tasa de interés. Entonces, para KMB definió la 0 EDF, ahora vamos a ver qué es eso, como los spreads en los cuales ha habido emisiones de estos bonos corporativos para diversos vencimientos. Entonces, toma la estructura a plazo de vencimiento. Entonces, por ejemplo, como les decía yo, una construcción de esta curva se deriva diariamente y tiende a cero cuando su valor se encuentra por debajo de los 20 puntos base de la curva Libor Swap. Banco Nacional de Canadá emplea los insumos de estructura a plazo de swap como proxy y esta tasa libre de riesgo. La idea es contar con una estructura a plazo que cuente con vencimientos mayores a 10 años, por eso también se toma esa estructura a plazo swap y se emplea por divisiones de middle office también. Como segundo insumo tenemos tasas de tipo de cambio, entonces esta variable se torna relevante como insumo en el momento en que el instrumento evaluado tiene una denominación monetaria que difiere de la moneda en que se hace la evaluación. Tercer punto muy importante, y esto va a definir, apoyar mucho lo que es la medición neutral al riesgo, es el Market Sharpe Ratio, se le llama también Market Price of Credit Risk. El Sharpe Ratio se traduce como el premio de riesgo por unidad de riesgo de crédito. La parametrización de este indicador se recomienda al menos hacerla una vez al año. Entonces, en el caso de Moody's, digamos usted, lo que se usa es que ellos toman cuál ha sido el rendimiento de las acciones de esa corporación, se le resta la tasa libre de riesgo y se divide entre la volatilidad de esas acciones. Así es como se determina ese lambda o ese market Sharpe ratio que va a ser considerado, ahorita lo vemos, para pasar de la probabilidad física a la probabilidad neutral al riesgo y poder hacer la valoración del capital económico, o bueno, del instrumento que se está haciendo la versión del préstamo, y eso va a ser metido dentro del análisis o cálculo de pérdida inesperada que va a calcular o simular el capital económico. Entonces, tenemos también el segundo. Bueno, hay un tema también, ya quedan pocos minutos, tal vez si la gente tiene interés en ver el tema de valoración, hay un tema concretamente, está el Sharpe ratio que yo hacía mención y también el cálculo de volatilidad o la parte del riesgo sistémico que se incorpora dentro de esa medida de probabilidad neutral al riesgo. Entonces, se incorporan esos dos riesgos o esos dos factores que inciden en la valoración del préstamo que se está haciendo objeto de evaluación y se incorporan en esa medida, porque en la volatilidad se incorporan todos los riesgos sistémicos que yo decía, país, industria y sectores. Entonces, ya teniendo esa nueva medida de probabilidad neutral al riesgo, puedo hacer la tarificación de los préstamos y descontar los flujos de caja futuros a la tasa libre de riesgo. Entonces, lo que se hace es un primer momento, bueno, ¿cuáles son los flujos de caja futuros? Eso se va calculando tomando en cuenta las probabilidades físicas. Ojo, las probabilidades físicas se determinan de acuerdo al modelo de Moody's.
tomando en cuenta el modelo de KMB, con la distancia que existe sobre cómo está, por ejemplo, si un préstamo hoy está calificado a AA, cuál es la probabilidad de que, o cuál ha sido la estadística que en el siguiente periodo ese título caiga a default. Entonces, Moody's mantiene un nivel de información muy amplio que ellos hacen esos cálculos, porque recordemos que el modelo de KMB se basa sobre el modelo de Merton, pero Merton que hace una simulación del activo financiero en cuestión con movimiento browniano geométrico, asume distribución log normal en el activo financiero que se está valorando. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Entonces Moody's, como gran empresa que tiene un almacenado amplia información y datos, lo que hace es que va determinando ese EDF que se llama, y no probabilidad de difusión, porque se llama Expected Default Frequency, que lo que significa es la frecuencia con que yo estando en un periodo, en el siguiente, si estoy con una calificación A, B, C o D, a caer en el siguiente periodo en default. Entonces, una vez que se hacen esa estimación forward, después vienen backward. Entonces, se toman ahí, es ahí a donde se considera la probabilidad neutral al riesgo y se van descontando los flujos de caja del final hacia el principio con la tasa libre de riesgo, tomando en cuenta también costos de prepago o de cancelación previa de los préstamos. ¿Qué es lo que determina eso? Bueno, que ese valor esperado, valor presente del empréstito supere al costo, lógicamente, que estaría yo incurriendo por hacer prepago anticipado del préstamo. Entonces, a grandes rasgos eso, y si tienen cualquier otra duda o consulta, pues yo con mucho gusto podemos ver posteriormente mayor detalle todo esto. Ok, muchas gracias, don Rodolfo. No sé si alguien del público asistente desea hacerle alguna consulta, don Rodolfo, en vivo, ahí nada más. Tengo un minutito, yo no sé, para mostrar el ejemplo de Excel, si es posible. Sí, claro, adelante. Gracias. Un segundito para que quede, para que ustedes puedan ver en temas de introducción a la valoración de esto. ¿Dónde está el? Es que aquí es esto. Ok, ahí está. Yo no sé si lo pueden ver. Pueden Sí, ver se ve bien, correcto. Perfecto, ok. Entonces, asuma que un inversionista tiene la oportunidad de invertir un año en un activo que se estima que tendrá un valor de declaración de activo, enfoque, probabilidad física y rendimiento con primer riesgo. Entonces, vamos a suponer que usted tiene la posibilidad en un año que su flujo de caja, su valor del activo esté o en 110 o en 90. Compro con equiprobabilidad, probabilidad física igual en ambos escenarios. Entonces, usted calcula el valor futuro, que sería multiplicar el valor de riesgo que usted espera por la probabilidad física más el valor de abajo por probabilidad física. Entonces, usted lo que hace es que si la tasa libre de riesgo es un 5% y suponiendo que la prima que se exige para este tipo de instrumentos es un 2%, el rendimiento esperado entonces es un 7%. Entonces, usted lo que hace es que toma el valor el valor esperado del flujo de caja en el futuro y lo descuenta a ese rendimiento esperado que incluye la prima de riesgo. Veamos la siguiente metodología en donde yo utilizo probabilidad neutral al riesgo. Vea que las probabilidades cambian. Normalmente bajo el escenario de aversión al riesgo, yo le voy a dar mayor ponderación al escenario peor que al mejor escenario. En ese sentido, ustedes pueden ver las probabilidades y suponiendo entonces el cálculo igual, el rendimiento esperado, y suponiendo entonces que la tasa de libre riesgo siempre es 5%, entonces lo que hago es, vean que es igual, solo que la metodología cambió, estoy dividiendo ese valor esperado entre la tasa libre de riesgo, ahora nada más, y me da dando el mismo valor. Entonces hay equivalencia en ambos tipos de metodología de valoración. Eso sería. Muy bien, muchas gracias, don Mauricio, don Rodolfo, perdón. Alguien, no sé si quiere hacerle alguna consulta a don Rodolfo. Si gusta, dejamos de compartir la pantalla, don Rodolfo. ¿Cómo hago yo aquí? Bueno, le doy aquí, ahora sí. Exactamente.
Y una pequeña consulta, usted que es especialista en riesgo, don Rodolfo, Sí, señor. sabemos que por noticias ahora del día de hoy prácticamente, SIP le rebajó la calificación de riesgo a Costa Rica de B más a B, porque las políticas fiscales que estamos aplicando, las Y autoridades lógico. locales, sí, no están reflejando el comportamiento que ellos esperan. Igual pasó con Moody's, que degradó la Ujú. deuda, mantener inclusive en B2 la nota del emisor de largo plazo, y Fitch inclusive nos bajó también de B más a B, con una perspectiva negativa, argumentando que el país se enfrenta a un escenario de mayor estrés fiscal debido a esta emergencia sanitaria. Y tras de eso damos señales, ¿verdad? Excluyendo a las municipalidades del IVA, eh, razón por la que nuestro exministro de Hacienda se va, y esto no da buenas señales a las calificadoras de riesgo a nivel internacional. O sea, Costa Rica, los bonos de Costa Rica, los bonos soberanos están siendo afectados. Yo quisiera, usted que es especialista en esta área, pues Ujú. un comentario suyo al respecto. O sea, ¿qué podemos esperar a nivel de riesgo de aquí al cierre del Ujú. año? Don Rodolfo. Bueno, ceteris paribus, ¿verdad? Aquí, si no se solventara el problema con un crédito a largo plazo, que sería a través del Banco Mundial, pues yo como inversionista, lógicamente, estaría pensando que los precios de los bonos que tengo van a caer más. Entonces, hay varias posibilidades. Bueno, yo no sé si canalizo bien tu respuesta, pues lógicamente esperaría que los precios caigan o tomo una posición corta sobre estos bonos, porque mi expectativa es tener ganancias sobre posiciones cortas ante la caída de esos precios, o bien pago un CDS, que sería primas mucho más altas por la expectativa que hay para tener una cobertura, si tengo una posición larga en estos bonos, o de una vez venderlo. Lo que pasa es que, claro, donde hubo una gran caída en el precio, ¿verdad? Fue realmente algo estrepitoso. Imagínense emisiones al 2045, una cosa así, y usted venderlo ya es un castigo tremendo. Sin tomar en cuenta que los precios bajen, pues lógicamente ya el castigo es bastante lo que usted está con la expectativa de comprar alguna inversión de largo plazo. Si es un fondo de pensión, por ejemplo, que tenía ese título, porque son inversiones de largo plazo, entonces, ¿qué hacer? Porque si usted lo vende ahora, tendría una gran pérdida en su cartera. Tendría que compensarlo con una posición corta sobre esos mismos bonos, o bien comprar una cobertura, por ejemplo, con un CDF, o con un instrumento que se correlacione inversamente con los bonos con los que usted tiene en su cartera, porque sí, la expectativa ceteris paribus es que se desplomen más, ¿verdad? Sí, es que la consulta va sobre todo porque si Costa Rica quisiera pedir prestado ¿Mm? en los próximos meses, va a tener que pagar más. O sea, le van a cobrar más intereses, van a ser deudas más caras a raíz precisamente de la situación fiscal del país. Y es que Bueno, o sea, los mensajes que hemos enviado han sido totalmente contradictorios, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que se supone que el Banco Mundial está para promover el desarrollo. Por eso ellos hacen préstamos de largo plazo. Y de hecho, cuando yo vi el desplome, yo estaba en Canadá en ese momento que vi la noticia de Costa Rica por la noticia de Bloomberg, yo comenté que realmente aquí el tema es un empréstito con el Banco Mundial para estabilizar el tema, porque yo no veo otra por la inflexibilidad del déficit fiscal, y eso fue lo que ocurrió y se estabilizó el país en ese sentido. Entonces, me parece que el Banco Mundial está así para promover su objetivo, el desarrollo, es más bien dar préstamos de largo plazo, reestructurar crédito de corto plazo con el Fondo Monetario, por ejemplo, y dar, aunque tal vez son los intereses un poco más altos, pero que el flujo de caja se amolde mejor de acuerdo a las obligaciones que tiene Costa Rica en este momento. O sea, me parece que sería buscar un empréstito de largo plazo, que tal vez un flujo de caja un poquito más alto, pero que se ajuste más la presión de liquidez que pueda tener en estos momentos Costa Rica. Yo lo veo así.
Si no, pues Sí, lógicamente usted como inversionista tiene que tomar las precauciones o las decisiones que le estoy yo mencionando por prever justamente mayores caídas o desplomes en el precio de estos bonos y tomando en cuenta de si usted está invirtiendo a largo plazo y usted es un inversionista institucional, pues tiene que tomar ya sea bonos que varíen contrariamente o pagar una mayor cobertura o tomar posiciones cortas sobre el mismo bono y crear ganancias de capital por posiciones cortas. sí, sí, y si lo vemos, don Rodolfo, a nivel nacional, a nivel local, las empresas, las grandes empresas que juegan en un mercado de valores, que sabemos que aquí el mercado de valores es con el gobierno principalmente. Uh -huh. Este, ese retorno de la inversión que podríamos esperar que ellas puedan obtener al cierre del año, ¿cómo lo vislumbra usted? O sea, el país económicamente está súper endeudado. Uh -huh. Los diputados no aprueban el presupuesto para darle 33.000 millones a la caja para Uh que -huh. pueda seguir haciéndole frente a toda esta pandemia. Y esos factores políticos van a afectar definitivamente a la empresa privada. Así. Entonces, ¿qué podemos esperar de acuerdo a su expertise al cierre del año a nivel local, don Rodolfo? Y pues que se dispare el déficit fiscal, que se desplome la inversión privada y es un efecto cíclico horrible porque menos recaudación. Si hay menos actividad económica, menos impuestos. Entonces, aún más descienden los ingresos del gobierno. A mí me parece que tal vez en Costa Rica debiera de empezar a reducirse ya lo que son los gastos por salarios y gastos administrativos que son muy altos. Siempre se ha sabido que es sobre el 90% del presupuesto público y empezar a entender de que no se puede tocar mala faja en ingresos porque Costa Rica es un país por naturaleza de gente humilde, gente pobre, lo que se vende generalmente tiene poco valor agregado, no hay competencia internacional, los productos agrícolas, inclusive, por ejemplo, lo del café, hay mejores competidores que Costa Rica, como Colombia, como Brasil, entonces, hay que decir, bueno, nuestros ingresos como gobierno no podemos esperar un aumento sustancial por el nivel de actividades económicas que hay en Costa Rica y de paso lo que pasó con la pandemia, es mejor empezar a reducir gastos. Ahora, ¿qué hacer con esa gente? Bueno, hay tipo de alternativas, por ejemplo, bueno, yo he visto en Canadá, pero yo creo que ideas pueden salir a flote para poder reubicar a mucha gente que produzca de manera diferente y que gane su sustento. Por ejemplo, por darle un ejemplo rápido, en Canadá hubo algo muy interesante pues que yo vi, un señor que montó un salón de trading. El señor da capacitación, cómo negociar opciones, futuros y acciones, inclusive lo de los commodities. Ellos le dan a usted la capacitación, pero después usted, cuando ya está capacitado, ellos le dan a usted el dinero como fondo para que usted haga las inversiones. Pero usted está como un ente, no como personal del fondo, sino lo que usted es una empresa aparte privada y usted hace sus propias declaraciones de impuestos. Entonces, usted recibió soporte de esa empresa, le dieron la plata, ellos le dan supervisión para que usted haga buenas inversiones y usted actúa como un ente autónomo. ¿Por qué no crear, por darle un ejemplo, gente que pueda salir del sector público, apoyarlas en eso, crean su propia empresa, hacen su propia declaración de impuestos, generan ganancias, por ejemplo? Bueno, ¿de dónde sacamos esa plata? Bueno, ¿por qué no pedir apoyo internacional, crear fondos de inversión grandes donde se genere, por ejemplo, una división de asesoramiento de inversiones, de investigación, por ejemplo, de gente que haga su propio trading
También, ¿por qué no contratar personal para que apoye más del fondo? O sea, solicitar plata de ONGs internacionales que apoyen, por ejemplo, tipo de inversiones más individualizadas. Entonces, cojo gente del sector público y la paso a invertir a esa forma. Por darle un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, bueno, de ahí creo fondos y los bancos estatales que generan fondos de inversión, grandes utilidades, dar fondos para lo que es, como se hace en Canadá, para la investigación, por ejemplo. Entonces, financio proyectos que apoyen el conocimiento, el mejoramiento de inversiones a entes de investigación. Por ejemplo, las universidades privadas no tienen eso. Entonces, crear fondos, canalizar fondos para entonces genere empleo también. Por ejemplo, crear ONGs que dice, bueno, si una empresa cae en problemas de quiebra, el banco está para generar rentabilidad, que puedan crear fondos para que de plan de rescate de esas empresas para apoyarlas con liquidez, con asesoramiento técnico, por ejemplo, genera empleo y crecimiento. Y yo no veo nada de eso. Por ejemplo, crear un instituto de matemática aplicada y computacional, no solo para el área de la ingeniería financiera, sino otras áreas que puedan dar apoyo y soporte a otras entidades y dar un buen nivel de asesoramiento. Yo creo que un poquito crear imaginación, crear recursos y crear también nuevas expectativas de generación de empleo, de conocimiento y de apoyo al sector empresarial. Bueno, muy bien. Muchas gracias por las observaciones que nos hizo. Estamos llegando ya al final de este webinar. Queremos agradecerles a los participantes que se quedaron al puro final de parte del Colegio de Ciencias Económicas. Realmente ha sido un placer, un honor, don Rodolfo, de haberlo tenido acá como expositor. Muy interesante el tema. Sí, da para mucho más, don Rodolfo. O sea, este tema es para conversar un buen rato, analizar muchas aristas que tienen la economía nacional y de ahí no estamos solos, toda la economía internacional nos afecta de Por una u otra supuesto. manera. Ya usted lo último que nos expuso es el famoso proyecto de empleo público, que tenemos que ver cómo reducir esos gastos porque ahí no podemos ya hacerle frente. O sea, hay situaciones reales en el país. Esta pandemia ha venido a sacar a la luz un montón de situaciones a nivel nacional. Lo que está pasando en la zona norte no deja mucho que desear. Todo lo que se ha destapado, digámoslo así, que afecta a la economía, porque esos productores y esos dueños de esas grandes plantaciones, pues se están viendo afectados ahora porque su mano de obra ya no está llegando a la mano de obra habitual, ¿verdad? Así que, de ahí, muchísimas gracias, don Rodolfo. No sé si quiere dejar algún mensaje final con los participantes. Sí, nada más un tema adicional, lo que usted dice, por supuesto, golpear de una vez y de manera fuerte las pensiones de lujo también, ¿verdad? Y salarios que superen los 3, 4 millones de pesos del sector público, Costa Rica, tal vez una persona lo valga, pero estará el país en condiciones para hacerle frente a eso. Una vez vi que el mismo Canal 8 lo había sacado de viajes de uno de los rectores por $200,000. O sea, no es que no se justifique, ya se sabe, la gente va por responsabilidad a trabajar y todo, pero aunque sea importante, yo no lo juzgo, pero tal vez el país no está en estos momentos para ciertos gastos, ¿verdad? Más ahora. Pero de todos modos, siempre realmente el gran problema del déficit fiscal y los disparadores del gasto, ¿verdad? Que son muy recios a bajar. Yo creo que es el momento, como dice usted, cualquier cosa que me pueden escribir. Bueno, mi nombre es Rodolfo Murillo, al correo electrónico rodanto74@hotmail.com, rodanto74@hotmail.com. No sé si tienen alguna consulta. Yo voy a lanzar muy pronto al aire un Facebook profesional. Si quieren darle seguimiento, si tienen algunas consultas, algún tipo de apoyo, asesoramiento que puedan dar, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los que asistieron hoy y bueno, que pasen muy buena noche y nos Buenas estaremos noches. viendo próximamente en otros webinars. Que pasen Muchísimas muy gracias. bien.
Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.